Bueno, y hermanos, qué bueno poder estar juntos, ¿no es cierto? Y recordar lo que Jesucristo hizo para nuestra redención, para nuestra liberación. ¿Saben qué? La semana vi un dibujito que me llamaba mucho la atención. Era un dibujito donde estaba el cielo, ¿no? Y estaba un ángel y había una fila enorme y había alguien ahí, un ángel en un púlpito, parece con una hoja. Y había un hombre que estaba ahí preguntando, dice, ¿cómo puede ser posible que mi nombre no esté en esa lista? Sí, si yo he tenido 30 años asistiendo a la iglesia. Así estaba el gráfico, ¿no? Y ¿saben qué? Hoy uno puede llegar a pensar que por estar viviendo una vida en donde hago cosas que tienen una imagen piadosa o santa, puede ser que yo esté bien. Y el libro de Malaquías nos ha estado enseñando en cada Santa Cena que eso no es verdad, que yo puedo estar haciendo cosas que son piadosas, cosas que son santas, cosas que Dios ha pedido, pero aún así estar lejos de Dios y estar aún mal delante de Dios. Miren, vamos allá a Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, el libro de Malaquías empieza reprendiendo a los sacerdotes. La reprensión va a ser para todo Israel, pero Dios va a comenzar reprendiendo, amonestando o corrigiendo la actitud de los sacerdotes, ¿no es cierto? Los sacerdotes no están confiados del amor de Dios. Los sacerdotes están menospreciando a Dios porque están ofreciendo en el altar lo que está enfermo, lo que está cojo, lo que es débil, ¿no? Y no le están dando a Dios lo mejor. Después vemos que los sacerdotes están haciendo cosas ahí en el templo, pero ellos no lo están haciendo de corazón, lo están haciendo de manera mecánica. Y ahí en el versículo 2 del capítulo 2 dice, ustedes no se deciden de corazón. Están haciendo cosas como de la boca para afuera, pero en su corazón no está sucediendo nada. ¿Sí? Ustedes no se han decidido de corazón. Y también los sacerdotes estaban viviendo, había una discordancia, ¿no? Entre lo que un sacerdote debería hacer y lo que ellos eran como sacerdotes. Los sacerdotes de antes, ¿qué hacían? Enseñaban la verdad al pueblo de Israel, practicaban esa verdad y temían al Dios de esa verdad. Pero dice, ustedes están en cualquiera, podríamos decir hoy. Ustedes, dice ahí el versículo 8, dice, ustedes se han apartado del camino, o sea, ustedes están fuera del formato de lo que un sacerdote debería hacer y hacer. Dice, porque ustedes han hecho tropezar a muchos en la ley. O sea, ustedes no han enseñado la ley como debe ser y han tropezado las personas porque no entienden, no saben cómo agradarme a mí. Pero también porque a ustedes los ven haciendo cosas y hacen lo que ustedes hacen y está mal y tropiezan porque hacen lo mismo que ustedes. Y ahí en el versículo 9 dice, y hacéis acepción de personas. No eran justos. Cuando se acercaban dos hermanos a pedir ayuda para la resolución de algún pleito, bueno, estos sacerdotes no obraban con justicia, ¿no es cierto? Al que era culpable no lo llamaban culpable y al que necesitaba ayuda no le daban ayuda. Así estaban los sacerdotes, o sea, estaba todo mal. Pero ahora vamos a leer una sección en donde Dios va a reprender al pueblo religioso, ¿sí? Ya que reprendió a los sacerdotes, ahora vamos al pueblo. O sea, si los sacerdotes estaban mal, imagínate cómo estaba el pueblo, ¿sí? Ahí vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 16. Y por el tiempo vamos a explicarlo como muy rápidamente, ¿no? Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Sí? ¿Por qué nos traicionamos el uno contra el otro? ¿Por qué pecamos el uno contra el otro, profanando o violando y quebrantando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño.
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Pero diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Sí? Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, repite, dice, pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales o traicioneros. ¿Sí? Vamos a ver 3 características de un pueblo religioso. El pueblo era religioso, pero no amaba a su prójimo. Ahí en el versículo 10 hace 2 preguntas. Y estas preguntas son preguntas retóricas. No se está esperando una respuesta, sino que ellos reflexionen. ¿Fuimos creados todos por una misma persona? Sí. ¿Somos todos de una misma familia? Sí. Bueno, entonces si fuimos creados por el mismo Dios y somos de la misma familia, ¿por qué estamos pecando los unos contra los otros? ¿Por qué nos estamos portando deslealmente o traicionándonos los unos a los otros? Y al hacer esto, dice, al pecar los unos con los otros, al traicionarse los unos con los otros, están profanando el pacto de nuestros padres. Dios estableció un pacto y lo vemos de manera muy clara ahí en Éxodo 20 a través de los mandamientos. El pacto tenía que ver en una relación con Dios y cómo esta relación iba a afectar su relación con el prójimo. No hurtarás, no matarás, no codiciarás. Tenía que ver con el prójimo. Y si yo traiciono a mi hermano, peco contra mi hermano, yo estoy quebrantando el pacto de Dios, porque estoy quebrantando la ley de Dios. La persona religiosa, la primera característica de una persona religiosa es alguien que cumple lo que está establecido en relación a lo ritual, en relación a programas, en relación a actividades, pero no tiene una buena relación con sus hermanos, no tiene una buena relación con el prójimo. Si nosotros habláramos de nuestra realidad como iglesia, sería, por ejemplo, imagínate esto, yo soy un pastor, predico la palabra, vengo los domingos, visito, pero en mi corazón yo tengo amargura contra ciertos hermanos de la iglesia. Yo no estoy bien con ciertos hermanos de la iglesia. O seamos más profundos, yo peleo constantemente con mi esposa, yo trato mal constantemente a mis hijos, ¿sí? Los provoco a ira. Bueno, yo sería un religioso ante el cual Dios debería reprender. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo estás con tu prójimo? ¿Cómo estás con tus hermanos? Si tú no estás bien con tus hermanos, no estás bien con Dios. Aunque hagas las cosas que Dios te ha pedido y las hagas bien. Ahí en Mateo, no lo revisamos por el tiempo, dice, si tú al venir al altar, al venir al templo, ¿sí?, te acordás de que tu prójimo tiene algo contra ti, no me dejes nada todavía. Ve y arregla las cosas con tu prójimo y después vení. A los fariseos, ¿qué les dijo Jesús? Vayan primero y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa? Aprendan a ser misericordiosos y compasivos con su prójimo primero, antes que el sacrificio. Entonces, las personas religiosas son mal vistas por la sociedad porque dicen, estos deberían ser hombres y mujeres que amen a otros, pero no lo hacen. Y podemos caer en eso, porque el pueblo cayó en eso. Entonces la primera característica del pueblo es un pueblo religioso, buenísimo, que estén haciendo todo lo que están haciendo para Dios, pero no aman a sus hermanos, están pecando contra sus hermanos, son desleales, son traicioneros. Hay que corregir eso, hay que corregirlo, ¿sí? Segundo, era un pueblo religioso, pero tenía una alianza con la oscuridad.
Ahí en el 11, versículo 11 y 12, dice prevaricó Judá. La palabra prevaricar tiene que ver con violar, ¿sí? Tiene que ver con quebrar, hacer algo que no es bueno hacer. Y dice que ha cometido abominación, hablando de toda la nación, ¿no? La palabra abominación tiene que ver con hacer algo asqueroso, ¿sí? Algo abominable, ¿no es cierto? Algo de lo que no se debería hablar, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha hecho todo el pueblo? Dice que se ha casado con hija de Dios extraño, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, esto hace referencia a que Dios había establecido cómo los israelitas debían vivir su vida, aún en puntos fundamentales, como lo era el matrimonio, ¿sí? Un israelita tenía que casarse sí o sí, solo con una mujer de su pueblo, ¿sí? Y Dios en el pacto había establecido claramente que ningún padre tenía que dar a su hija a un hombre que no fuera israelita. Que ningún padre debía dar a su hija israelita a un hombre que no fuera de la nación de Israel. Y miren, vamos ahí a Nehemías para que vean que esto fue un pecado en el que había caído el pueblo y que Nehemías va a denunciar. Nehemías ¿sí? Capítulo 13. Versículos del 23 al 29. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos, ¿sí? Israelitas, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y por último el 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar, quebrantar la ley contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. ¿Sí? Bueno, en Nehemías era un pecado en el que había caído el pueblo de Israel. Habían tomado mujeres extranjeras, mujeres que no eran del pueblo. Y los hijos de ellos, ¿qué hablaban? La lengua de sus madres. No hablaban judaico, no hablaban hebreo. Y estas mujeres que habían sido tomadas de otros pueblos, ¿qué dioses tenían? Otros dioses que no eran el Dios de Israel. Y como ellos se juntaron en matrimonio, hicieron una alianza, un pacto con estas mujeres al casarse, estas mujeres iban a desviar el corazón de la nación de Israel de adorar al Dios vivo, a adorar a dioses falsos. Y Nehemías está tan enojado, imagínate lo que hizo, les arrancó los pelos, le gritó. Y uno decía, guay, ¿y ese no es el hombre de Dios? Porque ese hombre tiene celo por ver al pueblo tener alianza con gente que no deben tener alianza. Y les dice, ustedes no pueden dar sus hijas, no pueden permitirse jamás que su hija esté con alguien que no sea del pueblo de Israel. No puede ser un no israelita. ¿Sí? Ni se les ocurra hacer esto. Y pone un ejemplo. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Se acuerdan de este rey amado de su Dios que Dios había puesto aún a él? Aún a un hombre como él. El haberse casado con mujeres no israelitas lo llevó a Salomón a sacrificar a otros dioses. Volvamos a Nehemías. ¿Sí? ¿Qué dice Dios a través de Malaquías? Ahí en el versículo 12. Dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto,
al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. La referencia es esta: todo hombre o toda mujer que haya hecho alianza con el enemigo, que se haya casado con una mujer no israelita, ¿sí?, o que un hombre haya tomado una mujer israelita, dice, ¿qué pasará con ese hombre? Será cortado. La palabra cortar no es como cortar una hoja como una tijera. Tiene que ver con alguien despedazando violentamente, ¿sí?, carne. O sea, tiene que ver con exterminio. Dios dice, tal persona será exterminada de mi pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía este pueblo religioso? Este pueblo religioso estaba ofreciendo los sacrificios. Tenían que hacerlo, estaba en la ley, pero tenían alianzas con el enemigo, alianza con la oscuridad. La persona religiosa viene al culto, hace la hora silenciosa, viene a la Santa Cena, participa de los elementos, pero ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Gente que no es creyente. O jóvenes, los jóvenes que están acá, que dicen que son cristianos, y no lo digo a manera de ironía, porque dicen que son cristianos. ¿Quiénes son tus amigos? Padres, ¿tu hija con quién está de novio? ¿De qué conversaciones tú participas? Pues son alianzas. ¿Qué programas de televisión ves? Son alianzas. Porque la persona religiosa, cuando no está haciendo lo religioso, tiene relación con lo que Dios dice es oscuridad. Todas esas cositas que vos pensás que no pasa nada y que son alianzas y pequeñas relaciones con la oscuridad y con este mundo, es lo que te va a llevar a apartarte del Dios vivo. ¿Sabes? El Gonzalito ayer mandaba fotos de la iglesia hace más de 8 años. Y ¿sabes qué? En una foto donde habían 20 personas, de las 20 personas solo 2 quedan en esta iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Bueno, porque la religión enceguece. Y por eso estamos tratando este tema. ¿Qué alianzas tú tienes con el mundo? ¿Qué relación tú tienes con la oscuridad? Puede ser algo muy pequeño, pero si la tienes, tienes que sacarla. Porque Dios no quiere que vos seas un religioso. Dios quiere que vos seas un adorador. Y el pueblo estaba pecando de esta manera. Imagínate, ahí dice el versículo 12, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, aún la persona que está haciendo lo que debería de hacer dentro del templo, a esa yo la voy a exterminar y la voy a sacar por haber tenido este tipo de alianza. Y por último, el pueblo era un pueblo religioso, pero hacía lo que Dios abominaba. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba haciendo algo terrible. Mira, en el versículo 13, esto era algo común que ellos hacían. Dice que ellos se acercaban al altar, dice, con lágrimas, con llanto y con clamor. Así se acercaba el pueblo. ¿Viste cuando tú ves a alguien que se acerca de esa manera, no? Con gemido, ¿viste? Con dolor, y pone su ofrenda ahí en el altar. Vos dices, esa persona está quebrantada, Dios está obrando. Y Dios dice, ustedes se acercan así, pero saben que yo no quiero saber nada de esa ofrenda que ustedes están poniendo. Allí en el versículo dice, yo no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Se me venía a la mente Caín y Abel. ¿Se acuerdan cuando dice que Dios vio a Caín y a su ofrenda? ¿Y qué hizo Dios? No la miró, no la tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque veía el corazón de Caín. Acá Dios dice lo mismo. Ustedes se acercan de esa manera, con lágrimas, con llanto, pero yo no voy a aceptar su ofrenda. Para mí no es de agrado su ofrenda. ¿Por qué? Ustedes me van a decir. Porque están haciendo algo abominable, algo tremendo. ¿Qué es? Dice ahí, yo soy testigo de algo que vos estás haciendo. ¿Con quién? Con tu mujer.
algo que está pasando dentro de tu familia, algo que está pasando con la mujer de tu juventud. O sea que le está hablando a hombres que ya han tenido años de casados. ¿Qué le están haciendo a esta mujer? Dice, han sido desleales, han sido infieles, la han traicionado. ¿Sí? Y esta mujer que has traicionado es tu compañera, tu socia de la vida. Y la mujer con la que estableciste un pacto delante de mí. Y cuando habla la mujer de tu pacto, tiene que ver con algo que fue sellado y que no se puede romper. Ya está, es único. Y ahí en el versículo 15 explica de por qué para Dios esto es abominable, de que un hombre repudio se divorcie de su mujer. Porque ahí en el versículo 15 dice, Dios ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Qué significa esto? Dios creó a Adán. Y cuando vio que estaba él solito, ¿qué hizo? No agarró barro y sopló y... No, hizo dormir a Adán, y del mismo Adán, ¿qué sacó? Una costilla. ¿Y de esa costilla a quién hizo? A Eva. A Eva, ¿no es cierto? Por eso Eva, ¿qué es? Muy bien. Es hueso de su hueso y carne de su carne. Dios pudo haber creado a Eva de manera fuera de Adán, pero la hizo desde adentro de Adán, porque son uno solo. Dios no hizo Adán y dos mujeres. Él pudo haberlo hecho, porque Él tenía poder para haber hecho 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. Dios dijo uno. Yo hice uno. Hombre y mujer para que sean uno solo. Dios aborrece el repudio, que un hombre se divorcie de su mujer y se case con otra, porque una vez que un hombre y una mujer se unen, son uno para siempre, y Dios lo ve así y es un pacto. ¿Y qué han hecho ellos? Ustedes han sido desleales. Y en el versículo 16 te dice de qué manera han sido desleales. Y es que mucha gente del pueblo ha repudiado a su mujer. De manera pública han dicho te repudio, te repudio, te repudio a sus esposas, y las han sacado de su casa. ¿Saben para qué? Para casarse con mujeres más jóvenes. Y con las mujeres más jóvenes con las que se casaron eran mujeres que no eran del pueblo de Israel. En ese tiempo, una mujer que era repudiada por su marido no solamente quedaba desamparada, sino en un estado de miseria. Y estas mujeres se acercaban también ahí, delante del altar, a llorar por lo que le habían hecho sus esposos. Porque ahora su marido estaba con una más joven. Y ella, que fue su compañera de muchos años, que le entregó lo mejor de su fuerza, lo mejor de su vida, su belleza, ahora ha sido dejada de lado. Y repite 2 veces acá el pasaje: guardaos en vuestro espíritu. Guarden de que su corazón, ustedes sean controlados por actitudes que los lleven a despreciar a sus esposas. Porque yo repudio esto, lo aborrezco, lo abomino. ¿Sí? Mirá, era el pueblo religioso. Imagínate, estaban esos hombres ofreciendo ahí lo que tenían que ofrecer. Y Dios les dice: yo eso no lo voy a recibir nunca. Porque ustedes hacen lo que yo aborrezco. En este punto tiene que ver con el matrimonio, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Muchas personas que están hoy dentro de las iglesias haciendo un montón de sacrificios, hacen entre semana cosas que Dios repudia, cosas que Dios aborrece. Y sabes que la persona que más te conoce eres vos misma. Tú sabes qué es lo que estás haciendo y Dios aborrece. Y Dios aborrece. Y lo estás ocultando. Y no se lo contás a nadie. Y cuando un hermano te pregunta, lo escondes, lo justificas y argumentas. Pero Dios lo aborrece. Y si tú estás haciendo un montón de cosas para Dios hoy,
y estás haciendo lo que Él aborrece, Él no solamente dice, yo no recibo lo que tú me ofreces. Proverbios dice, el que aparta su oído para no oír mi ley, su oración es abominable. ¿Me da asco su oración? Ahí en el Salmo 50, para terminar, Salmo 50, versículo 16 al 21 dice, pero al malo dijo Dios. Mirá qué le va a decir al malo. ¿Y quién es el malo? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, esta persona mala es una persona religiosa, porque sabe la ley de Dios. Te dice el pacto. O sea, a ver qué dice Juan 3:16. A ver, decime los 66 libros de la Biblia. Son personas que tienen conocimiento bíblico. Dice, ¿qué tienes que andar hablando vos de las cosas que tienen que ver conmigo? ¿Cómo osas a usar tu lengua para hablar de mis leyes? Dice, porque tú aborreces la corrección. A ti no te gusta que te corrijan. A ti no te gusta que te digan que estás mal. A ti no te gusta que te digan que estás en pecado. Y tú echas a la espalda mis palabras. ¿Qué significa echar a las espaldas? Como cuando vos le dices a tu hijo algo y tu hijo hace esto. Y gira y se va a su pieza. Es una actitud de soberbia tremenda y profunda. Y el versículo 18, mirá lo que dice. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Y tú metías tu boca en mal y tu lengua componía engaño. ¿Sí? Mira, robaban, adulteraban, mentían. Versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Versículo 22 dice, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Este pasaje está condenando a una persona que es religiosa, que sabe lo que la Biblia dice, que hace cosas para Dios, pero tiene alianza con lo malo. Pero es alguien que no ama al prójimo. Pero es alguien que hace cosas que Dios aborrece. ¿Veías al ladrón y vos corrías con él? En la fábrica, imagínate yo riéndome de los mismos chistes sexuales que cuentan mis compañeros. Burlándome de la misma manera que se burlan mis compañeros. Viendo los mismos videos que ven mis compañeros. Algunos de ustedes están metidos en grupos donde se carga pornografía. ¿Por qué no salís de ese grupo? Hay hombres que van a la cancha. Ustedes mismos se están metiendo en lugares donde están haciendo alianzas. Ven películas. Tienen que tener cuidado, hermanos. Cada uno tiene que tener cuidado. Porque al final Dios también te va a reprender por religioso. Y va a exponer tu religiosidad. Tu religión, querido hermano, afecta, bendice la vida de tu prójimo. ¿Estás amando en hecho y en verdad a tus hermanos? Tú vienes acá y participas en la Santa Cena. ¿Qué hermano tiene algo en contra tuya? No, pero él tiene que acercarse. Si él tiene algo en contra mía. Mira que el versículo dice, si vos sabés que tiene tu hermano algo en contra tuya, ve y habla con tu hermano. Si vos sabés que, o vos sentís que algún hermano tiene algo en contra tuyo, ve y habla esta semana. No seas un religioso. ¿Qué tipo de relaciones o alianzas estás manteniendo con la oscuridad o con los incrédulos? ¿Y qué influencia tu vida para hacer lo malo y apartarte de Dios? ¿Sabes? A alguien que lucha con las drogas le dice, una de las cosas que tienes que sacar de tu vida son las amistades.
porque si no sacas las amistades, volvés otra vez a la droga. ¿Sabes? Te animo a preguntarte qué alianzas tienes. Muchos de ustedes no crecen en la vida cristiana porque tienen alianzas con la oscuridad, alianzas con este mundo. Diego, ¿quieres que deje de trabajar? No, hermano, eso no es el mensaje. Usted tiene que trabajar, usted tiene que ir a comprar a la tienda, usted tiene que desarrollar su vida en este mundo. Pero usted sabe, cuando hace esas cosas, ¿qué estás haciendo ahí cuando las haces? ¿De qué te ríes? ¿De qué participas? ¿A qué te comprometes? ¿Qué lugar visitas? Y aviva en ti un deseo por lo pecaminoso y te va arrastrando de a poco. Y después cuando te queremos sacar ya es demasiado tarde porque primero no querés salir. Y segundo, cuando querés salir ya te han amputado las piernas y se ha llevado el diablo lo mejor de tu vida. ¿Por qué llegar a ese punto, querido hermano? Tu religión te está llevando a luchar contra conductas o comportamientos pecaminosos que Dios aborrece. ¿Sabes que el religioso no lucha contra ningún pecado? El religioso está satisfecho con que vino la Santa Cena. Ya está, cumplí. Vine al programa, cumplí. No, hermano, no. Usted tiene que luchar con el pecado porque si no, usted y yo seríamos religiosos. El religioso hace eso. Solo cumple con ceremonias, pero no lucha con lo que Dios aborrece. El concepto de un creyente es: Señor, si a ti no te gusta esto, lo voy a sacar de mi vida. Si esto lastima a mi hermano, voy a luchar para sacarlo. ¿Sí? Hermanos queridos, Dios reprendió al pueblo religioso. Y Dios nos está llamando hoy acá al arrepentimiento. Y ahí dice en el Salmo 50, el que sacrifica alabanza, el que se arrepiente. Yo le recibo. Humillate. Vamos a participar de la Santa Cena. Bueno, en la Santa Cena es el recordatorio de que alguien tuvo que sacrificarse porque nosotros no podemos vivir una vida como se debe. Pero aquel que murió en la cruz nos dio a su Espíritu Santo para vivir distinto, como se debe, pero en sus fuerzas. Así que vamos a ponernos de pie.